Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos traído hoy en este conversatorio un pedazo del Caribe. No sé si os cansan ustedes a escuchar las olas del mar, cierto olor a mar, a viento, a brisa. Y es porque vamos a hablar de tres escritores que son fundamentales en la poesía del Caribe colombiano. Y vamos a hablar porque alguien se atrevió a hacer un magistral libro sobre esos autores. Vamos a hablar del Jardín, la Torre y la Lámpara, de Emiro Santos. Emiro Santos le da pena decir que es joven. Yo le digo que no se preocupe, que esa es una enfermedad que tiene cura. Que acaba pronto. Que acaba pronto. Y eso tiene también su significado, porque a los 20 años ya comenzó él a meterse con el lenguaje. Cuando uno se mete con la lengua, con el lenguaje, es porque tiene algún compromiso con la vida. Cuando el lenguaje les pasa por encima, la vida le pasa por encima. Yo quisiera saber, Emiro, ¿cómo es la relación tuya con el lenguaje? Es decir, yo me imagino un muchachito en Cartagena, en un barrio caluroso, levantándose temprano para ir a la escuela, a tu mamá levantando desde la cama y tú haciendo roña, ¿no? Pero bueno, desayunando de pronto con café con leche, arepa de huevo, ¿no? ¿Es así o no es así? Cuéntanos eso. Sí, tiene mucho de cierto, especialmente porque cuando uno crece no se acuerda de las cosas que está viviendo. Casi que piensa que el mundo va a estar allí permanentemente, que las cosas que ama, que a las personas que disfruta. Y de repente cuando uno sale de 5º grado y entra a 6º, y luego sale de 11 y entra a la universidad, se va dando cuenta poco a poco que va perdiendo cosas. Esas cosas se vuelven una conciencia del lenguaje para el joven escritor o para la persona que quiere escribir, pero no encuentra en cierto modo el referente, porque crecer en un barrio popular donde son otras las músicas, son otros el tipo de conversaciones, también son otros el tipo de sentires, casi que uno va convirtiéndose en cierto modo utilizando el lenguaje para habitar el mundo. Por lo menos en mi caso, esta búsqueda personal es una búsqueda de hacer más habitable el mundo, de que los espacios que conozco sigan permaneciendo de alguna manera, que las personas que se fueron, que las personas que todavía sigo queriendo pero que no he vuelto a ver más, de alguna manera en el recuerdo, que sigue siendo algo muy privado y muy personal y por lo tanto desaparecerá con uno, a la hora de convertirlo en un poema, en un cuento, en una reflexión sobre un poeta, es como si esa persona, o por lo menos lo fundamental que fueron para uno, quedara allí grabado de alguna manera. Un poco lo triste y lo trágico es que solo uno es consciente a veces de eso y la persona que motivó ese texto, ¿no? Pero también quisiera creer que si el libro sigue siendo leído, si encuentra nuevos lectores, de alguna manera el sentimiento que uno vivió, el recuerdo de esa infancia, el recuerdo de ese barrio, siguen perdurando íntimamente, pero bueno, a veces las verdades más importantes son las íntimas, las que permanecen allí independientemente de si se pueden comprobar o no. Bueno, el título es muy poético. Son tres sustantivos: el jardín, la torre, la lámpara. Cuando uno piensa en tres sustantivos, quiere decir que está pensando en lo esencial, en lo sustancial. Lo demás son adjetivos, son adornos. Tres palabras que son básicas. Pero son básicas porque Emiro no las tomó al azar. Las tomó para relacionarlos con tres poetas que trabajaron el tema. Sí. Trabajaron el tema del jardín, trabajaron el tema de la torre y trabajaron el tema de la lámpara. Yo siempre pongo un ejemplo para que se entienda un poco qué es trabajar con la simbología. La simbología es trabajar un poco diciendo con otras palabras un objeto, mencionar un objeto o una situación. Para no decir leche, uno podría decir el líquido perlático de la consorte del toro.
Ya eso es un manejo simbólico. El líquido perlático de la consorte del toro. Entonces el jardín, la torre y la lámpara son simbólicos. Nos está hablando de tres historias o tres palabras que tienen una historia y que están ligadas a tres poetas. ¿Qué es el jardín? ¿Qué es la torre? ¿Y qué es la lámpara? Bien, esto podría responderse con una situación muy específica que ocurrió a finales de 2008. Acababa de terminar el libro Héctor Rojas Erazo, El esplendor de la rebeldía, un poeta que me había demandado demasiado esfuerzo crítico porque no lo comprende uno dentro de la lógica caribeña tradicional o estereotípica. Es un poeta que pareciera tener más en común con Rilke, por ejemplo, que con otros de los poetas contemporáneos de ese momento. Y cuando yo terminaba de analizar su poesía, me di cuenta que había una presencia muy marcada de lo religioso, pero esa presencia de lo religioso había sido completamente subvertida. Casi que era como leer la Biblia y recontar de otra manera la historia de la caída del hombre. Casi que decirnos este paraíso que se perdió no es como lo cuenta el Génesis, o no es como lo cuenta Gilgamesh. Estamos hablando del jardín. Del jardín, efectivamente. No va de ese camino. Y entonces luego me encuentro con la poesía de Giovanni Queset, con la de Rómulo Bustos Aguirre, y son poetas tan aparentemente dispares, y sin embargo parece que los tres tienen, en el caso del jardín, una preocupación. Rojas Erazo, el capítulo del jardín tiene que ver con la pérdida. El hombre ha sido expulsado. Y en su poesía nunca se explica por qué el hombre fue expulsado. Bíblico, efectivamente. En el caso de, por ejemplo, de Giovanni Queset, ya no está el paraíso en términos bíblicos, porque Giovanni Queset se nutre mucho de la literatura árabe, mucho de la literatura simbolista francesa, y su paraíso es lo que yo llamo en este caso, siguiendo la tradicional poesía clásica, el hortus conclusus, es decir, el jardín cerrado, donde se encuentra Melibea con Calisto, donde se encuentra Arturo, donde se encuentra Ginebra, donde están todos los grandes mitos celtas, los grandes mitos europeos. Es un jardín básicamente sensualizado. Pero luego me encuentro con el caso de Rómulo Bustos Aguirre. Su jardín es un jardín muy doméstico. No tiene que ver directamente con la primera mañana del tiempo en que cae el hombre, no tiene que ver directamente con la literatura culta, con la literatura persa, sino que tiene que ver con el traspatio. De hecho, su tercer libro de poemas se llama En el traspatio del cielo. Y dice, ¿qué pasaría si uno siguiera caminando hasta el fondo del patio y encontrara el cielo? Es decir, son tres autores que metaforizan la idea de jardín de manera distinta, pero todos apuntan finalmente al mismo problema. Es decir, por mucho que uno sea el jardín cotidiano, el jardín de la caída, o por otro que sea el jardín mítico o legendario, finalmente la pregunta es, ¿qué hemos perdido y cuándo lo hemos perdido? ¿Y la torre también está relacionada con esa Babel? Sí. ¿Cómo sería esa relación? Efectivamente, en el caso de Rojas Erazo, es evidente que el gran problema de él es la caída, pero una caída doble. La caída que hay en el paraíso, pero luego la segunda oportunidad que tiene el hombre bíblicamente de luchar contra Dios, que es Babel, y también fracasa. De modo que en el caso de Rojas Erazo es una torre bélica, es una torre, una Babel contra Dios, un intento de alcanzar el cielo, pero obviamente está marcada por la destrucción. Cuando dices que es contra Dios es porque el hombre es orgulloso. Sí, pero especialmente porque si bien en el caso de la poesía judaica el problema tiene que ver con una vanidad o con un orgullo, en el caso de Héctor Rojas Erazo tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje no puede nombrar el mundo, por más que quisiéramos hacerlo. Y la gran palabra para nombrar la realidad es Dios, pero no entendiendo a Dios en términos antropomorfos, sino entendiéndolo en términos de la realidad misma, de poder comprender el mundo. Y al no poder comprender el mundo, Babel vendría siendo la poesía, pero la poesía entendida como una guerra, pero una guerra que finalmente cansa. De eso se da cuenta Héctor Rojas Erazo al final de su vida, cuando escribe un poemario titulado Cándiles en la niebla, donde dice, tal vez hemos incendiado demasiado fuego y nos hemos destruido con él. Okay. Y queda la tercera palabra que da nombre al libro, lámpara. Yo no sé si hay un hombre que vivía en un tonel buscando con una lámpara conocer el mundo, la verdad. Y de pronto pienso en Whitman también. Sí. Whitman con la poesía, el verso libre, transforma completamente el lenguaje anterior. Le quita el corsé, le quita la rima, le quita la métrica, y nace el verso libre. Sí. Mi pregunta es, ¿estás hablando también de Whitman y estás hablando del hombre del tonel?
especialmente porque en el caso de Rojas Erazo y de Rómulo Bustos Aguirre, Whitman es fundamental, especialmente por el hecho de que asumen al poeta como un vocero de la humanidad dolorida y como una forma de la poesía de salvar al hombre, es decir, adquiere una dimensión ética. Cuando uno lee, por ejemplo, Canto a mí mismo u Hojas de hierba, el poeta cede su hablante lírico, su yo romántico que hablaba del mundo y decide asumir el dolor de todos los habitantes de la tierra. Rojas Erazo asume esa ética de la compasión y Rómulo Bustos Aguirre se da cuenta que la poesía es en este caso una dimensión humana tan colectiva que casi que el poema se convierte en una lámpara. Pero una lámpara no porque me diga cuál es el camino, sino porque ella misma se convierte en la luz que se alumbra sus propias perplejidades. O sea que esta lámpara es una luz que no ofrece ni pedagogías, ni moralismos, ni caminos adecuados, sino que dice hay que conservar el fuego. El fuego en Rojas Erazo se desparrama y se destruye, pero si yo lo conservo en una lámpara, es como si pudiera mantener toda la experiencia humana contenida, pase el tiempo que pase. O sea que básicamente en estos tres poetas, y por eso el subtítulo del libro es la relación entre poesía y conocimiento. Cómo el poema no es mero divertimento, no es retórica de palabras almibaradas, sino que tiene una dimensión cognitiva. Es decir, me puede ayudar a entender cómo está construido lingüísticamente y simbólicamente el mundo. Colombia poéticamente también vivió diferencias, es decir, como lo andino y lo caribe. Dos culturas que se vieron separadas por condiciones de muchos órdenes. Cuando piensa uno en lo andino, piensa en el año 1935 en la generación de Piedra y Cielo. Esa generación que está imitando en cierta medida la generación del 27 sí. en Europa, en España. Y García Márquez es un hombre muy influido por esa generación. Cuando estudia en Zipaquirá, Carlos Martín, que es miembro de la generación de Piedra y Cielo, le lleva a Eduardo Carranza y a Jorge Rojas. Y él aprende mucho de ahí. Él dice que si él no hubiera podido escribir 100 años de soledad, si no lee la generación de Piedra y Cielo. Pero sin embargo encontramos otro hombre del Caribe que piensa lo contrario. Es decir, se separa de Piedra y Cielo. Me estoy refiriendo a Héctor Rojas Erazo. Sí. Él hace un divorcio. Como uno sí y como uno no. Como García Márquez sí entiende de una manera distinta la generación de Piedra y Cielo y como otro Caribe, como Héctor Rojas Erazo, lo entiende de otra forma. Sí. En el caso de García Márquez, uno puede encontrar que muchas décadas después de Piedra y Cielo, García Márquez, para poder hacer volar a Remedios la Bella, en ese célebre pasaje, tiene que recurrir básicamente a la influencia piedracielista que tanto había negado en algún momento y tiene que recurrir a la poesía del 27. Uno encuentra, digamos que el aliento de Juan Ramón Jiménez en cómo Remedios la Bella sube al cielo y cuerpo y alma. Y es un pasaje que en otro momento García Márquez tal vez no hubiera estado de acuerdo con él. Lo curioso en el caso de Rojas Erazo es que él tiene una primera etapa piedracielista. En la década del 30 y del 40 publica, por ejemplo, en América Española, que es una revista que en su momento fue dirigida por el padre de Cecilia Porras, Gabriel Porras Troconis, pero posteriormente en El Heraldo también, unos poemas que uno los lee y no parecen de Rojas Erazo. No tienen sangre, no tienen estremecimiento, no tienen pus, no tienen la pudrición como él luego la convertirá en material estético. Y uno dice, ¿cuál fue la importancia de Piedra y Cielo? Casi que es un lugar común hablar mal de los logros piedracielistas por ciertas concesiones que ellos hicieron posteriormente al reincorporarse al establecimiento político. Pero si uno ve Rojas Erazo, para poder comprender el drama humano, tuvo que entender lo desesperado que es la lírica amorosa, cómo el amor, más allá de las cintas rosadas, como decía García Márquez, es una búsqueda de perduración en la tierra. Los románticos, los piedracielistas, utilizaron la retórica que tenían a la mano, pero a Rojas Erazo le tocó responder a esa retórica construyendo precisamente un distanciamiento, pero un distanciamiento que no hubiera ocurrido si antes él no hubiera comprendido hasta las últimas consecuencias donde radicaba el aparente drama superficial de cierta retórica piedracielista. Armando Solano es un periodista de Tunja, boyacense, y al tratar de les explicar cómo era el ambiente de Bogotá durante la generación de Piedra y Cielo, que nace en 1935 como poetas y se prolonga hasta la presencia de García Márquez en Zipaquirá, 1946-47.
decía que, Solano decía que la Bogotá de entonces, de 1935 hacia adelante, era todo tan prohibido que los novios, para poderse besar, tenían que montarse en un taxi y darse besos en el taxi, ¿no? Esa era una forma escondida de enamorarse. Roja Erazo es lo contrario, o sea, descubre el cuerpo. ¿Cómo es posible que un caribe en Bogotá descubre el cuerpo cuando en Bogotá todo el mundo se esconde en los taxis para besarse? ¿Cómo entenderías tú eso? Sí, y en el caso de Rojas Erazo, todos sus libros de poesía son publicados en Bogotá. ¿El micrófono? Sí, ¿se escucha bien? Todos sus libros de poesía se publican en Bogotá, hace su vida poética en Bogotá, pero continuamente hablaba de una serie de tópicos y de recuerdos de la infancia, y uno de los más importantes tiene que ver con el hecho del descubrimiento de la muerte. Esto lo digo para relacionarlo con el problema del cuerpo, porque Rojas Erazo contaba en una entrevista a Jorge García Usta que el gran drama de él en su infancia fue que un día vio llover y vio una paredilla en el patio de su casa mojada por la lluvia, y ese día se dio cuenta de que él también se iba a morir. No se explica qué relación hay entre el símbolo de la lluvia contra la piedra o contra el cemento, pero él tuvo conciencia de la muerte en ese instante, y eso nunca lo abandonó. De hecho, esa visión del cuerpo, esa visión del amor, parece que se agudizara mucho más en el momento en que también abandona el Caribe y en el que abandona incluso Colombia cuando vive en España y comienza a cobrar conciencia de esa pudrición, y eso lo lleva, por ejemplo, en el caso de un poema hermoso que se llama Súplica de Amor, que termina: por saber que me pudro, ámame. Construye una retórica del amor que va en contra del piedracielismo, pero que también va en contra precisamente de la visión geográfica que uno podría tener, porque incluso podríamos caer en el estereotipo de pensar que hay una visión fría andina y una visión cálida caribeña, pero muchas veces nos encontramos que es precisamente en esos ambientes contradictorios donde el poeta cobra conciencia de su tradición y cobra conciencia también de su desamparo. La poesía de Rojas Erazo se puede resumir en términos de orfandad y de exilio. El exilio simbólico del paraíso, el exilio simbólico del padre que no estuvo presente con él, y el exilio también real y geográfico de cómo García Márquez en su juventud abandonar su ciudad, su país natal, e ir a vivir a otros lugares. Hay un poeta que me parece importante mencionarlo, es Luis Carlos López. Sí. Luis Carlos López para nosotros significa mucho. Yo recuerdo que Jorge Zalamea lo entendió en su momento y hizo unas publicaciones del libro de él, una antología que llamó Comedia Tropical. Inclusive lo dieron a conocer en la Unión Soviética, lo tradujeron al ruso. Y los rusos lo entendieron, lo amaron y lo leyeron. Y sin embargo, aquí tenía poca resonancia. Sí. Cuando uno lee a Luis C. López, el de los zapatos viejos, el Tuerto López, el del bodegón, uno entiende que hay como una pequeña lírica que es como pintada a acuarela. Es como un pequeño cuento que no se mete con la metafísica, sino con la vida cotidiana. Que él está con un fusil y ve pasar al cura por la ventana, y ¿qué hago yo con este fusil, no? Y ve a las solteronas, a las muchachas haciendo dulce de leche. Entonces uno se pregunta qué importancia tiene para los poetas que tú analizas el Tuerto López. Bien. Luis Carlos López es fundamental, y la historia de López en Cartagena es una historia paradójica. A López se le desprecia durante cierto tiempo porque se le considera que su poesía no corresponde con los moldes de la alta poesía hispánica. Luis Carlos López se burla de esa tradición, utiliza el soneto, que es la composición por excelencia del amor, pero lo hace para parodiar todos esos tópicos renacentistas, todos esos tópicos románticos. Y curiosamente, y aquí es donde se establece, digamos, que el primer vínculo que tiene por lo menos Rojas Erazo aprende demasiado de Luis Carlos López, de la pudrición, de la soledad, del abandono, pero Rojas Erazo escribe entre la década del 50 y el 60 una serie de columnas de prensa y luego un ensayo que se titula Boceto de Luis Carlos López, donde hace la siguiente afirmación:
Una afirmación que uno podría no comprender a primera lectura si no entiende cómo funciona la imaginación poética de Rojas Erazo. Y lo que dice Rojas Erazo es que Luis Carlos López podrá ser un excelente versificador, podrá haber regresado el drama americano a la poesía, más allá del parnasianismo, más allá del modernismo, pero no es un poeta. Eso dice Rojas Erazo, Luis Carlos López. Y uno se pregunta, ¿por qué un escritor como Rojas Erazo, que es coterráneo de López, dice los mismos términos con los cuales muchos intelectuales bogotanos, incluso un intelectual tan luminoso y tan relativamente reciente como Andrés Holguín, afirman que López no es un poeta? Rojas Erazo lo resuelve de una manera muy práctica y dice lo siguiente: no es un poeta porque no compadece al hombre. Esto, por supuesto, nos habla más que de la poesía de Luis Carlos López, más de lo que Rojas Erazo creía que era el poema. Si nos quedamos solamente en la primera lectura, pensaremos que Rojas Erazo está en contra de lo que él mismo es, porque su poesía es solitaria, abandonada, pútrida, pero él se refiere al compromiso ético de la palabra. La palabra tiene que compadecer al hombre. Y compadecer en Rojas Erazo no significa sentir lástima, sino compartir la pasión, es decir, el sufrimiento, el dolor. Su poesía es una poesía dolorosa. Todos sus poemas siempre están en el drama de la muerte y de la soledad, y Luis Carlos López se convierte en ese padre fundacional que lee Rojas Erazo, pero que también le va a servir a Rómulo Bustos Aguirre, porque Rómulo Bustos Aguirre en su primera poesía es una poesía muy retórica, muy de los mitos griegos por los mitos griegos, casi que pareciera una poesía descontextualizada de sus referentes históricos latinoamericanos. Pero cuando él viene a vivir a Bogotá y comienza a extrañar los vallenatos, cuenta Rómulo Bustos, cobra una conciencia en la cual López y, por ejemplo, Gómez Hattin van a ser fundamentales, porque le van a recordar precisamente ese carácter de lo geográfico, no como determinismo, sino como forma de experimentar el tiempo y el espacio que nos ha tocado vivir. Y eso va a hacer que López sea el maestro tanto de tanto de Rómulo Bustos como de Héctor Rojas Erazo, hasta tal punto que el último poemario que publica Rómulo Bustos, que es el anterior, La pupila incesante, y el último, La casa en el aire, son poemas que parecieran haber regresado al tipo de estilo irónico que tiene Luis Carlos López en un principio. Como si todo discípulo o todo epígono o todo poeta fuerte, como dice Harold Bloom, terminara reconciliándose con la lucha que tuvo en un primer momento. Yo quisiera que leyéramos un poema que tú traes ahí de Héctor Rojas en la página 57. Sí. Léelo, por favor. Vale. Este poema de Rojas Erazo se titula Un agujero. Le pregunto al tendero gordo con toda seriedad: ¿usted es Dios, Señor? Y él me responde mientras corta trocitos de jamón, mientras mueren poco a poco sus ojos: no, no soy Dios, pero sí lo conozco. ¿Cómo es él?, le pregunto, y él me responde: es así, y me da su tamaño, su peso, sus medidas. ¿Qué relación ves tú con Luis C. López en ese poema? Hay un poema titulado Esto pasó en el reinado de Hugo, en un libro que Luis Carlos López publica en la década del 20, donde dice aproximadamente algo así, me perdonarán un poco la imperfección de la memoria: subía la escalera del ideal hasta que me di un gran resbalón. Y después de haberse caído de esa escalera del ideal, se da cuenta que no le importa haber perdido la belleza de la poesía, porque finalmente se reencontró con la tierra. Dios, en este poema, Un agujero, cobra dimensión carnal, material. Y esto pasa también en el caso de Rómulo Bustos Aguirre, cuando tenemos un poema como Escena de Marbella, donde se dice que Dios ha caído y es un enorme pez al cual los pescadores de Marbella, que es una playa cartagenera, están decidiendo si se lo comen o no, porque todo pez muerto que tiene mucho tiempo en el mar puede ser o muy santo o puede generar un serio problema gastronómico. Son 3 poemas divididos en el tiempo, pero que dialogan intensamente, como si la lucha con la divinidad en Rojas Erazo, en Rómulo Bustos Aguirre, por ejemplo, en Giovanni Queset, en otra medida, se convierte en una necesidad de darle cuerpo para poder combatir con él. Rojas Erazo tiene unos versos en Tránsito de Caín que podrían resumir esto de mejor manera, cuando él dice: ¿quién tuviera puños como 2 universos para golpear el pecho de Dios y hacerle brotar respuestas como ángeles? Un aliento romántico que está en los 3, a pesar de que son poetas románticos desromantizados.
como si la lucha que uno tiene con los epígonos, con los antecesores, con la tradición literaria, se establece no en términos de superación o de síntesis, sino de conflicto. El conflicto podríamos decir que es lo que anima esta poesía, lo que permite que continuamente estén dialogando con fuerzas aparentemente contrarias. Bueno, ya ven la ricura de este libro, ¿no? Es un postre sabroso, así que hay que leerlo, ¿no? Entonces, aquí está, para que lo vayan degustando, vayan conociendo esta importancia de la poesía del Caribe, que ha sido tan dejado al margen en otras estructuras de la interpretación. Y hay que felicitarte, Miro, porque gracias. Has logrado un libro inteligente, un libro realizado se ve con una investigación de muchos años, y si eso comenzó a los 20 años, ¿cómo será cuando tenga la edad mía? Bueno, les agradezco mucho. Gracias. ¿Hay alguna pregunta entre el público? Silencio total. La virginidad del silencio la llama Rojas Erazo. Para preguntar. Muchas gracias a ustedes por asistir, gracias por compartir este momento con nosotros. La verdad es que era muy importante en este caso dialogar sobre la poesía, especialmente porque lo hemos conversado en varias oportunidades con Álvaro. Pareciera que los poemas cada vez van perdiendo más territorio, tanto en el ámbito colombiano como en el ámbito editorial. La editorial Norma, que era la encargada de publicar poesía casi que como una misión, desaparece en términos tanto narrativos como líricos. Ahora la poesía se publica en editoriales independientes que no tienen una circulación demasiado amplia, y por lo tanto pareciera que precisamente en tiempos en los cuales la poesía se necesita como brújula ética, en cierto modo, como pregunta por el lenguaje, como una forma de cuestionar las maneras como los discursos históricos, económicos, periodísticos se construyen, es el momento en que los poetas comienzan a retirarse, ya no por voluntad propia, como los simbolistas, sino porque el contexto social lo ha impedido. Así que reunirnos aquí, en mi caso, a tantos kilómetros de distancia de casa, ustedes más allá del trancón y de lo que implica movilizarse en una ciudad, que estemos aquí un rato para compartir de poesía, creo que también habla mucho de los intereses de las búsquedas del lenguaje que todos tenemos, aunque no seamos poetas en el sentido de Rojas Erazo o Rómulo Bustos, o no seamos críticos, tenemos una preocupación por el lenguaje. Y esa preocupación no es privativa de un solo círculo de saber. Si recuperamos eso, la idea de que la poesía es conocimiento nos permitiría comprender que el lenguaje es poético. Las metáforas originalmente fueron metáforas, aunque se nos olvide, y la condición poética está a la mano de nosotros, solo si comenzamos a ver las cosas de una manera no previsible y no tradicional. Así que para mí, muchas gracias que hayan venido a compartir con nosotros, al maestro Álvaro, un gran admirador de su obra y que esté aquí hablando de poesía, un gran poeta también, puedo decir que es algo que me satisface mucho. Gracias. Muchas gracias.